Pasemos a otro tema. ¿Qué le parece, Eduardo, si hablamos de, a ver, esto que acabo de plantearle a esta autoridad en el campo legislativo? ¿Qué pasa con la verdadera barrera que va a cuidar las elecciones? ¿Vamos a realmente tener unas elecciones con leyes adecuadas, justas y fortalecidas como para cuidar las elecciones? Se lo digo, obviamente, a un hombre de leyes, ¿no? Mi respuesta es muy clara. Yo creo que el país cuenta con un orden legal, normativo, bastante claro, concreto, que permite conducir elecciones transparentes y con resultados efectivos, superando cualquier problema que hubiera habido en el pasado. ¿A qué me refiero? Yo empezaré por el principio de preclusión. Esta es una garantía que permite al órgano electoral avanzar en el proceso sin que haya posibilidad de retrotraer etapas cumplidas. Es decir, este es un impulso de garantía para la autoridad, para los candidatos y los ciudadanos, de saber de que este proceso electoral, cuando comienza, debe terminar con un resultado sin que haya otras autoridades, jueces o quien quiera llamar, y lo atrase o lo ponga en una etapa anterior. Este principio ya está en el orden normativo, en la ley del régimen electoral del año 10. Es una ratificación del régimen electoral de los años 90. Yo francamente no veo necesidad de que se ratifique lo que ya está. Habría que cumplirlo. Simplemente hay que cumplirlo. Y en esto yo quiero hacer un paréntesis de observación o de consideración a que fue el propio Tribunal Supremo Electoral que no honró ese principio cuando una sala constitucional o el Tribunal Constitucional Plurinacional usurpado por unos autoprorrogados empezaron a manipular etapas del proceso de elección judicial para demorarlo o generar una circunstancia en la que ellos mismos decidieron quedarse, limitando el derecho de 4.1 millones de bolivianos de 5 departamentos de no elegir. Entonces, esa actitud tan tolerante que tuvo el Tribunal Supremo Electoral no debe repetirse. Eduardo, yo le pregunté por lo menos 2 veces al vocal Tawichi, ¿por qué? ¿Por qué no mantuvieron la independencia, la soberanía, si me permite el término, del Tribunal Supremo Electoral? Y me dijo, porque tenemos que cumplir con lo que determina el Tribunal Constitucional, porque mañana pueden venir contra nosotros. Por eso queremos cambiar la ley para estar blindados, pero la Asamblea Legislativa no lo hace y me ha mencionado este circuito por lo menos 2 veces. A ver, yo creo que hay que referirse a esa respuesta con una consideración del orden legal que rige el país. La primera consideración es que la autoridad electoral es el Tribunal Supremo Electoral y las Cortes Departamentales. Ya no son organismos de segunda categoría. A partir de la Constitución del 2009, el Estado ya no tiene solo los 3 poderes tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial. Incorporan el órgano electoral como el órgano supremo y la autoridad que decide los temas electorales. No existe otra paralela, es un organismo de poder público. Entonces no corresponde que ellos se sometan o transfieran o acepten que un tribunal, llámese constitucional, supremo o cualquier otro, intervenga en asuntos electorales. Ya lo hizo con funestos precedentes el Tribunal Constitucional al habilitar una candidatura en 2 oportunidades cuando no le correspondía hacerlo. Me refiero al fallo del año 17 cuando admiten contra un referéndum que las candidaturas de Evo Morales y Álvaro García podían ser válidas. Esa decisión, por ejemplo... Ya hay una intromisión, entonces. Ya hubo una intromisión.
Y luego se producen otras 2 intromisiones cuando una sala que resuelve un tema absolutamente ajeno a la elección o a la reelección, y era un reclamo de un ciudadano que reclamaba libertad de expresión en la elección judicial, recibe el amparo constitucional de una sala en el Beni, que es confirmada por el tribunal en Sucre, por una sala, y le agregan un párrafo que en derecho se llama obiter dicta, que es una consideración, pero no es vinculante, no es la parte decisiva, que dice que está vigente este razonamiento de que no hay reelección indefinida, y que luego, un año después, esta misma sala, que además está compuesta por los ciudadanos Espada y Hurtado, autoprorrogados por decisión propia, usurpando la función jurisdiccional en complementación y enmienda, que es un trámite que debía producirse inmediatamente, les toma casi un año para insistir en esa inhabilitación de una posible reelección. Todo esto, unos fallos contradictorios el año 17, otros el año 23, 24, solo reflejan, a mi juicio, la inseguridad jurídica, el extravío que hay en el orden normativo electoral. Si el Tribunal Supremo Electoral hiciera valer su condición de órgano de poder público para temas electorales y cumpliera con la norma, desconociera decisiones de ciudadanos que usurpan un poder judicial, o básicamente el Tribunal Constitucional, no tendrían problemas, no tendrían temores de ser enjuiciados, porque todos sus actos, por disposición de la ley también, se presumen válidos y legítimos. No deberían tener temores, entonces. No deberían tener temor. De manera que para los ciudadanos lo que debería ocurrir es tener certezas, no incertidumbre sobre quién está habilitado, si se puede o no se puede. Lamentablemente, este Tribunal Constitucional, en su conformación anterior y el actual, mayoritariamente autoprorrogado, no han dado certezas, con fallos muy claros, con aspectos fundamentales. En esto voy a ser muy claro y muy rápido. La Constitución prevé que la interpretación que hace un Tribunal Constitucional de la Constitución tiene referentes muy precisos a examinar la voluntad del constituyente y el texto de la propia Constitución, y en el caso de la reelección, independientemente que sea el señor Morales o cualquiera, tenían que explorar varios elementos en decisiones de sala plena, a saber, los pronunciamientos anteriores del año 13, el referéndum del 21F, el fallo del derecho humano del año 17, las decisiones del año 23, un día antes de la expiración de su mandato, y la complementación un año después del año 24, que dice la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una opinión en abstracto que no se refiere a Bolivia, pero es aplicable en tanto debe contribuir al control de convencionalidad. En suma, ese tribunal tenía y todavía tiene pendiente atender de manera muy razonada, en pleno, no por una sala y menos de la que está señalada como socia de intereses políticos, como es la sala cuarta, y resolver por autoridades legítimamente elegidas su entendimiento de interpretación constitucional. Eso no existe todavía. Entonces abre los escenarios de opiniones, y muchos tienen razón o no la tienen de opinar en uno y otro sentido. Entonces hay un ambiente de incertidumbre. ¿Quién puede y quién debe resolver este tema? Es el órgano electoral a través del Tribunal Supremo Electoral. No en vano la Constitución ha consagrado este poder electoral, que en sala plena tiene también todas las atribuciones para examinar cuál es el marco aplicable, y aplicando en derecho, en razón, tomará las decisiones que correspondan. Se lo pregunté al vocal y me dice que ellos
sienten este riesgo hasta no se modifique la ley, hasta no se sientan ellos blindados y que tienen que cumplir con lo dispuesto por el Tribunal Constitucional Plurinacional. Incluso ha puesto sobre el debate, el vocal, la posibilidad de hacer una asamblea constituyente, es decir, hacer una modificación. Yo no sé si en estos momentos económicos y políticos estamos como para ningún proceso constituyente, aunque Eduardo, usted también ha tocado este tema, ¿no? Y de hecho en publicaciones recientes. Yo dividiría el tema en dos partes. Primero, a mí me sorprende y no deja de sorprenderme cada día la falta de unicidad en las opiniones del Tribunal Supremo Electoral. Hay un vocal, hay un presidente, un vicepresidente y los ciudadanos escuchamos de todo. Hay votos no conformes. ¿Cuál es el criterio formal, razonado de un vocero o del presidente que representa el colectivo del Tribunal Supremo Electoral? Aparentemente hay vocales que incluso anuncian que fueron sometidos a presiones y que por eso quieren blindarse. Se habló en este mismo programa recuerdo, la senadora Salame, sí. El tema donde ella nos dijo que el presidente Hassan Teufel había tenido un voto disidente en un tema en el cual se puso en juego aceptar o no un criterio del tribunal autoprorrogado. Entonces, es el Tribunal Supremo el que debe dar señales de seriedad, de certidumbre. De cohesión también. De cohesión. ¿No? Y además ellos llevan en sus espaldas una responsabilidad de legitimar este proceso democrático, que no creo que tenga grandes dificultades. Bolivia ha sostenido ya el periodo democrático más largo de su historia, hace más de 40 años, que conducimos procesos con algunas dificultades, pero con ciudadanos que votan disciplinadamente y en paz, y esperan que su voto cuente. Yo creo que las grandes decisiones de favor político para que se elija a quien nos deba gobernar, las decide el ciudadano con su voto, no los tribunales ni las salas. Esos son, yo creo, artificios que no contribuyen. Que la gente vote y elija a quien quiera. Volvamos al Tribunal Constitucional Plurinacional, al famoso TCP y los famosos autoprorrogados que con estas últimas elecciones a medias, ¿no? Que por estos mismos mecanismos, que yo me pregunto si usted que está cocinando, usted que está de repente conduciendo su vehículo, nos está siguiendo en este rompecabezas que es complejo, si nos sigue en este razonamiento. Quiero volver a tomar esta pieza que es una de las más complejas, con elecciones a medias. ¿Habría alguna manera de reencauzar esto? Porque ya los autoprorrogados ha dado paso a que especialistas como Salame digan lo que ellos dicen no vale nada. Su opinión es como la mía porque ya no están habilitados constitucionalmente. Pero también se ha dicho que no podíamos dejar un vacío, ¿no? Y ante estos mecanismos presentados y no poder haber tenido elecciones de manera completa, estamos ahí con autoprorrogados, con nuevos, con disposiciones. Le pregunto también, muy lejos de ser experta, ¿qué se pudo haber hecho y cómo avanzamos hacia adelante con la pieza TCP, tal como la tenemos hoy? Hay varios ángulos que pueden permitir abordar el tema. Uno de ellos es, y voy a empezar por algo que repito siempre, la Constitución sanciona con nulidad los actos de quienes ejerzan jurisdicción, es decir, son jueces, que no emane de la ley. Esta jurisdicción, esta capacidad de un juez para tomar actividad en un tribunal debe darse por una ley, una elección. Estos caballeros ciudadanos decidieron por ellos mismos y en un flagrante conflicto de intereses y frente a una norma que no les permitía sino un periodo limitado de años, decidieron autoprorrogarse. Decidir, nosotros seguimos acá hasta que se nos reemplace.
Y el proceso para reemplazarlos lo manipulan con sectores políticos para que solamente se reemplace a una fracción minoritaria y ellos tienen un plazo prácticamente indefinido de sentarse, usurpando funciones. Muy bien, ese es el escenario que todo el mundo conoce. Obviamente mucha gente no comparte esto, sobre todo el oficialismo y el gobierno. Pero ¿qué es lo que se puede hacer? Lo primero es tener un gramo de esperanza en esos 4 ciudadanos que han sido elegidos. En los nuevos. En los nuevos, legítimamente por el voto popular, y hubiese esperado que ellos no hagan sala ni admitan sentarse en la misma mesa que estos ciudadanos que usurpan funciones. Pero lo hicieron. Es una decepción, pero todavía y siempre están a tiempo de reivindicar la legalidad y el orden constitucional. En el ámbito legislativo, el Senado ha pasado por lo menos 2 o 3 iniciativas para desconocer el mandato de estos expirado de estos ciudadanos, y diputados no atiende. El vicepresidente hace el juego para que esos temas tampoco se atiendan. El fiscal general del Estado plurinacional está mirando a otro lado. Él, de acuerdo a la Constitución y a la ley del Ministerio Público, debe observar y velar por la legalidad junto al procurador. Y tomar, está en sus funciones, pueden hacerlo. Deberían tomar una iniciativa para demandar la ilegalidad, la usurpación tan obscena de esos ciudadanos. El Contralor, la oficina de la Contraloría, debería observar que las unidades administrativas del Tribunal y una fracción del Tribunal Supremo están pagando salarios de funcionarios cuyos plazos han expirado. Entonces tenemos un conjunto de autoridades que están conectando con la legalidad y parecería que les interesa mantener este orden de cosas. Y este orden de cosas no es solamente el tema electoral. Estos funcionarios o exfuncionarios han generado un agravio de magnitud al orden democrático. Primero, limitando el derecho de más de 4 millones de ciudadanos de elegir a jueces. Han limitado los controles y contrapesos y balances democráticos de la Asamblea Legislativa al limitar las interpelaciones. Han tomado decisiones de orden político partidario al convertirse ellos una sala en quienes deciden quiénes son los líderes o qué partidos están autorizados y cuáles no. Y tal vez, a mi juicio, la más grave es el agravio por omisión. Bolivia está acrecentando su población penitenciaria. Hemos superado los 32,000 presos en este país, con más de 300% de hacinamiento y un 70 o casi 80% de preventivos. Y este tribunal, que debería velar por las garantías del debido proceso, la presunción de inocencia, con el fiscal guardan un absoluto silencio. Eso es realmente un extravío del orden democrático que no se advierte porque hoy día el debate es más partidario, más electoral, más candidaturas. Dentro de esta última parte de la reflexión se me ocurre, Eduardo, hablar cabalmente de un grupo que han sido todos los detenidos en las marchas masistas evistas, las marchas, los bloqueos. Hay, según mi fuente, 1,000 detenidos bajo la acusación de terrorismo. Me dicen que hay incluso cuadernos separados. Están haciendo un control muy estricto de quienes los visitan, quienes no, y por el tipo de delito, estas personas pueden tener una sentencia de 15 años. ¿Sabe usted de este grupo que está detenido? Sí, hace poco se celebró el examen periódico universal, esta revisión que se hace en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra sobre el estado de situación de la justicia en Bolivia. Yo fui muy crítico y La Razón tuvo la gentileza de publicar un artículo mío donde reflejaba la tragedia
de los derechos fundamentales en el país. No voy a repetir lo que escribí, pero en ese evento donde la sociedad civil con la Defensoría y Naciones Unidas escuchábamos sorprendidos la maravilla de que era el estado de los derechos humanos según la versión de la misión que fue a Ginebra. También recibí se me aproximaron abogados y algunos familiares de este grupo que me explicaron sobre este abuso procesal que les impide generar defensa efectiva y sobre todo la presunción de inocencia o las medidas alternativas a una detención preventiva. Es muy preocupante. Y estamos hablando de un grupo. Hay que hablar también de tantas personas privadas de libertad sin tener una sentencia, esperando por justicia en unas condiciones que son vergonzosas. Entrar a la cárcel no solamente es sufrir este 300% de hacinamiento, sino que a la cárcel hay que entrar como a la morenada, con plata, para tener una celda. Si uno no tiene el dinero, tiene que dormir en la capilla, tiene que dormir en el pasillo, trátese de centros de reclusión tanto para mujeres como para varones. Son pocos los grupos, los privados o privadas de libertad que tienen espacios, ¿no? Ni qué decir de privilegios como celdas alfombradas, con aparatos de música. Eso hay hasta en Chonchocoro. Creo que la desigualdad habita las cárceles, ¿no? Y la injusticia. Así es, y yo quiero destacar el papel que está cumpliendo la Defensoría, el pueblo que está reclamando, pero no se le escucha. Y censurar al Ministerio Público y la Judicatura en materia penal y sobre todo al Tribunal Constitucional que con tan solo honrar el procedimiento penal, la Constitución, el Pacto de San José y la Carta de Naciones Unidas cambiarían posiblemente en cuestión de días este estado de indefensión y de abuso a la dignidad humana. Para terminar, estamos en los últimos minutos. Eduardo, ¿qué le parece esto de las encuestas y determinar candidato único por encuesta? Lo he conversado con Roberto Moscoso en una entrevista la semana pasada. Yo creo que son ejercicios absolutamente válidos, no frente a esa decisión que también la mayor parte de los partidos tomó de eliminar las primarias. Tal vez había reparos a la forma en la que la ley las configuró, pero estas opciones son válidas y mientras representen un ejercicio democrático, pues contribuirán a que la gente tenga una opción de escoger a una posibilidad.